¿Qué pasa por la cabeza antes del suicidio? Es un viaje silencioso de dolor extremo, confusión y desesperanza. Comprenderlo permite ver señales ocultas y sostener a quienes ya no pueden más. La mente comienza a dividirse entre dos realidades. En una intentas actuar normal, mantener la rutina, responder mensajes, cumplir con compromisos. Y en la otra realidad, la interna, todo se siente como si llegaras tarde a tu propia existencia. Como si las horas pasaran demasiado lento y demasiado rápido al mismo tiempo. Como si la vida se hubiera vuelto un lugar donde no perteneces del todo. No es tristeza profunda, no es desesperación pura, es algo más confuso, una mezcla de agotamiento emocional, resignación silenciosa y un sentimiento constante de estar sosteniendo demasiado para una sola mente. A veces viene acompañado de pensamientos repetitivos que no sabes cómo detener. No son necesariamente oscuros, simplemente insistentes. Pensamientos que se pegan como chicle en el borde de la conciencia y no se van. La mente cansada los recicla una y otra vez, sin llegar a ninguna conclusión. Y cuanto más cansancio hay, menos claridad aparece. El ruido interno sustituye a la lógica, la memoria empieza a fallar, la concentración se derrite, y lo que antes era fácil, ahora parece una carga enorme. Ese cansancio mental no llega de golpe, se instala poco a poco. Primero son pequeñas cosas. Te cuesta levantarte, te cuesta comer, te cuesta iniciar tareas simples. Luego llega la etapa donde incluso las cosas que te gustaban ya no generan ninguna chista. No es que dejen de gustarte, es que tu mente no tiene energía para sentirlas. Se vuelven neutras, planas, invisibles. Y entonces eso se mezcla con algo más profundo, una desconexión emocional que te hace sentir como si estuvieras viviendo en piloto automático, como si tu cuerpo caminara, hablara, trabajara, pero tú estuvieras lejos, muy lejos, viendo todo a través de un túnel estrecho. Y en ese túnel ninguna luz parece suficiente. Ahí es cuando la mente inicia sus diálogos silenciosos. No son diálogos que se escuchan, son percepciones internas que te hacen pensar que quizá el mundo estaría mejor sin tu carga, aunque no estés evaluando nada concreto. Es solo esa sensación de ser un peso, de ser más molestia que ayuda, de no estar cumpliendo con lo que se espera de ti, aunque nadie te lo haya dicho realmente. Y esa idea empieza a sentirse cada vez más familiar. No es que la busques, es que aparece sola. La mente agobiada comienza a distorsionar la realidad. Todo lo interpreta desde el cansancio, desde la culpa, desde la idea de que fallas en cosas básicas. Llega una etapa donde ya no quieres hablar, porque no quieres explicar lo que ni tú mismo entiendes. ¿Cómo pones en palabras algo que ni siquiera puedes ordenar dentro de tu propia cabeza? ¿Cómo explicas que no es tristeza, no es enojo, no es miedo, sino una mezcla confusa que no puedes separar? Es como intentar describir un color que no existe. Entonces la persona se vuelve silenciosa, retraída, distante. No es que no quiera a los demás, es que no tiene energía para sentir. No es que no quiera compañía, es que su mente ya está saturada con su propio ruido. En esa saturación, cualquier estímulo externo se siente abrumador. Un mensaje sin responder se convierte en un recordatorio de que estás fallando. Una llamada perdida parece una prueba de que no estás cumpliendo. Una pequeña responsabilidad puede sentirse como una montaña imposible de escalar. Y con cada pequeño incumplimiento, el diálogo interno se hace más duro, más crítico, más implacable. El cuerpo empieza a reaccionar también. Cambios en el sueño, cambios en el apetito, dolores de cabeza, nudos en la garganta, tensiones musculares que no se sueltan. El cuerpo habla lo que la mente ya no puede sostener. A veces la persona parece tranquila, pero por dentro está desgastándose a niveles que no se ven. Y ese desgaste se siente como si ya no hubiera recursos internos suficientes para seguir empujando. No significa que la persona quiera dejar de vivir, significa que está exhausta, exhausta emocionalmente, mentalmente, físicamente. Y esa mezcla crea un pensamiento muy particular, el deseo de descansar. Pero no un descanso literal,
sino un descanso de la presión interna, del ruido constante, del peso emocional acumulado. Ese deseo de paz puede confundirse con otros pensamientos, pero en realidad está hablando del cansancio profundo, de la necesidad urgente de alivio. Y cuando ese alivio no llega, la mente empieza a creer que no hay salida, que no hay solución posible, que no hay manera de reparar lo que siente por dentro. Y ahí, justo en ese punto, es donde comienza la parte 2, cuando la mente empieza a reinterpretar la realidad desde el agotamiento absoluto, creando pensamientos que parecen verdad, aunque no lo sean. Y ahí, justo donde el agotamiento se vuelve la lente a través de la cual se interpreta todo, la mente comienza a crear pequeñas distorsiones que parecen inofensivas, pero que con el tiempo se convierten en verdades absolutas dentro del propio mundo interno. Es como si el cansancio emocional reescribiera las reglas fundamentales de cómo percibes la vida. Las cosas simples ya no son simples, los días ya no se sienten transitables, y las situaciones que antes eran manejables ahora parecen gigantes imposibles de enfrentar. Este proceso no ocurre de golpe, es progresivo, silencioso, casi imperceptible. Un día te sientes un poco apagado, al siguiente más desconectado. De repente ya no recuerdas cómo se sentía tener energía, y cuando tratas de recuperar ese brillo, descubres que no sabes ni por dónde empezar. La mente no solo está agotada, está confundida, y esa confusión se convierte en un filtro. Todo lo que ves, todo lo que piensas, todo lo que interpretas, pasa a través de una niebla emocional que cambia la forma en que entiendes el mundo. Esa niebla interna hace que cualquier problema parezca más grande. Los pensamientos se vuelven categóricos, extremos, rígidos. Aparece un tipo de pensamiento que no negocia, que no escucha razones, que no acepta otras perspectivas. Es un pensamiento que te convence de que las cosas siempre serán así, que no cambiarán, que no mejorarás, que no hay punto de retorno. Y aunque racionalmente sabes que no es verdad, emocionalmente se siente completamente real. Esa contradicción interna es devastadora. Sabes que tu mente está jugando en tu contra, pero aún así no logras salir de la trampa. Y cada vez que intentas darte un poco de esperanza, aparece una voz interna que lo sabotea. No es una voz literal, sino una sensación persistente, una presión constante que hace que cualquier intento de motivación se deshaga rápidamente. Entonces empiezas a optar por el silencio, por la desconexión, por la idea de que es más fácil no sentir que pelear contra lo que sientes. La mente al borde del colapso se acostumbra a la oscuridad interna. No la disfruta, simplemente se adapta, y esa adaptación, que parece una forma de sobrevivir, se convierte lentamente en un mecanismo que te aísla del mundo exterior. Empiezas a sentir que la gente no te entiende, que tus palabras serían demasiado complicadas de explicar, que tu dolor sería visto como exageración o debilidad, y entonces decides callarlo todo, guardarlo, encerrarlo, dejarlo donde nadie pueda verlo, porque temes ser una carga, temes preocupar a los demás, temes que no sepan qué hacer contigo. Ese miedo a ser un estorbo fortalece aún más la idea de que lo mejor es desaparecer emocionalmente, no físicamente, sino desaparecer en presencia, en energía, en interacción. La persona empieza a volverse una sombra de sí misma, no porque quiera, sino porque siente que es la forma más segura de no molestar, de no decepcionar, de no fallar. Y mientras ese aislamiento crece, también crece el diálogo crítico interno. La mente agotada se vuelve cruel, te juzga por cosas pequeñas, te acusa de errores mínimos, te hace sentir que no estás haciendo suficiente, aunque estés luchando por levantarte cada día. Ese juicio interno no es lógico, es emocional, visceral, duro. Te compara con los demás de formas injustas, te recuerda tus fallas, te oculta tus avances. Todo se convierte en una autocrítica silenciosa, una especie de autoexigencia imposible, que solo aumenta el peso que ya llevas. Y ese peso no solo es psicológico, es físico, emocional, espiritual. Cada pensamiento se siente como un ladrillo más en una mochila que ya está a punto de romperse. Y aún así, sigues caminando, con pasos lentos, con el corazón cansado,
con una resiliencia que no reconoces porque la mente agotada nunca se da crédito por sobrevivir. En este punto, la percepción del tiempo también se altera. Los días se sienten interminables, pero al mismo tiempo sientes que no haces nada con ellos. El tiempo se convierte en un espacio en el que simplemente existes, sin dirección clara. La mente deja de ver el futuro como una posibilidad y empieza a verlo como una repetición interminable del presente. Y esa percepción genera una sensación de atrapamiento emocional, la idea de que estás encerrado en tu propia cabeza, sin salida, sin alivio, sin pausa. Este atrapamiento no es un deseo de desaparecer, es un deseo de detener el ruido, de frenar la presión, de encontrar un punto donde todo se calme. Pero cuando ese punto no aparece, la mente empieza a buscar explicaciones, razones, culpables, y casi siempre se culpa a sí misma. Y esa culpa va erosionando lo poco que queda de la autoconfianza. La sensación de desconexión con el mundo exterior se vuelve más intensa. Ya no respondes mensajes